Llevará a cabo la conferencia magistral intitulada La Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que será disertada por el magistrado Alejandro Magno González Antonio, de quien se leerá su síntesis curricular. Actualmente se desempeña como magistrado titular de la 15ª Sala Penal Unitaria e integrante de la Sala de Justicia Indígena y 5ª Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo es doctorante en Derecho por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Cuenta con diplomados en Derecho Constitucional, Penal, Procesal Penal y Amparo, y especialidades en Derecho Civil y en Derecho Procesal Penal. Fue investigador de planta y actualmente honorario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. De los años 2009 a 2011 fue miembro de la Comisión Editorial de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente forma parte del Comité Evaluador de Exámenes en materia del proceso penal acusatorio del Ceneval. Como docente, ha capacitado en el nuevo sistema de justicia penal en 28 entidades del país y ha impartido en diversas instituciones académicas las materias de Derecho Penal, Proceso Penal, Teoría General del Proceso, Sistema Penal Acusatorio, entre otras. Es coautor del libro Juicio Oral Penal y autor de diversos artículos sobre el sistema penal acusatorio. Demos la bienvenida al magistrado Alejandro Magno González Antonio con un fuerte aplauso. Asimismo, damos la bienvenida a la magistrada María Ledith Becerril García, quien fungirá como moderadora de esta conferencia, a quien recibimos con un fuerte aplauso y cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor y damos nuevamente la bienvenida al magistrado Alejandro Magno González Antonio, quien ha tenido esta deferencia para efecto de compartir lo relacionado con la integración de la Sala de Asuntos Indígenas en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Desde luego que el estar ocupados para efecto de garantizar el acceso de la justicia a los pueblos originarios es una demanda constante y es una deuda ancestral que tiene el Estado y las instituciones del Estado con los pueblos y las comunidades originarias. Sin lugar a dudas, el crearse una sala que atienda los intereses de los pueblos originarios es una forma de establecer el compromiso que se tiene por parte de las instituciones de juzgar con esa perspectiva de pluralismo cultural, de juzgar también con el pluralismo jurídico que requerimos. Esta sala de asuntos, sin lugar a dudas, es lo que hace, no un puente, sino es la herramienta para crear la sinergia entre las justicias, una justicia considerada por mucho tiempo desde la conquista de nuestro país, de un Estado monista, de un Estado hegemónico, ahora considerar la necesidad de vislumbrar una justicia de los pueblos y comunidades originarias, de considerar en particular la cosmovisión, las necesidades de esos pueblos originarios y la deuda que nosotros tenemos con ellos. Le agradezco infinitamente la ponencia y bueno, nuevamente a nombre de nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, damos la cordial bienvenida y estamos ansiosos de escuchar cómo fue ese proceso, porque finalmente es la primera sala de esa naturaleza creada en nuestro país y que nos ha dado muchos precedentes, muchas formas de razonar, que ha cambiado esta visión que tenemos pues arraigada en nuestra formación jurídica de considerar que un Estado a partir del positivismo es lo único que existe y ahora el experimentar, el buscar, el conocer la cosmovisión y los sistemas normativos de los pueblos y comunidades nos abre un panorama de que el derecho positivo no es la única forma de resolver una cuestión o un asunto legal, sino que ahora tenemos un panorama mucho más amplio. Muchas gracias de verdad por su presencia y sin mayor preámbulo le concedo el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, magistrada. La verdad es que es un honor y estoy muy agradecido por la invitación al Congreso en general, aquí a su bello estado, a la ciudad de Toluca y pues sobre todo a tener la oportunidad de poder compartir por algunos minutos
con este público un poquito de lo que es la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Entonces, pues más que una conferencia, el día de hoy lo que pretendo pues es compartir esto, ¿no? Esta experiencia de cómo se conformó la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca, cómo funcionamos, cómo operamos, cómo estamos trabajando y cómo pues puede ser considerada alguna de las cosas que se han hecho como buenas prácticas. Eso es lo que esperamos, servir de alguna manera también como referencia con la experiencia de las cosas que se han hecho bien y de las cosas que no se han hecho tan bien, para efecto también de las salas de justicia indígena que ya operan también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y que eventualmente, seguramente eso esperamos, se irán incorporando en los diferentes tribunales superiores de justicia del país. Entonces, con esa intención, pues charlaremos unos minutos el día de hoy. Bueno, primero que nada, comparto con ustedes que de manera relativa soy de reciente incorporación a la Sala de Justicia Indígena. Ustedes ya por la mañana conocieron a mi compañero, el presidente de la sala, el magistrado Luis Enrique Cordero, quien le tocó, con una integración en ese momento, iniciar la Sala de Justicia Indígena en el Estado de Oaxaca. Imagínense si hoy, después de 8 años de experiencia, seguimos aprendiendo y sigue siendo un tema todavía complejo de entender por completo. Imagínense ustedes en aquellos tiempos, hace 8 años, cuando si bien se hablaba ya de pluralismo jurídico, si bien había sido reformada ya la Constitución en su artículo 2, si bien es cierto que habían algunas experiencias ya en Latinoamérica, especialmente en Colombia, por ahí algún esfuerzo en algún otro país, la verdad es que si hoy creo estamos todavía, por decirlo de una manera coloquial, en pañales, pues en aquel entonces todavía más. Entonces a mí me toca conocer de la existencia de la Sala de Justicia Indígena desde otra posición, ¿sí? En aquel entonces como vicefiscal general de la Fiscalía General en el Estado de Oaxaca, empiezo a notificarme de algunas resoluciones de parte de la Sala de Justicia Indígena y nos obliga de alguna manera a empezar a tratar de entender cuál era la intención del Estado oaxaqueño en este caso, desde un tribunal ordinario, desde un sistema normativo ordinario, ¿sí? Tener una sala que se denominaba de justicia indígena, ¿no? En un estado además que, como ya se ha repetido aquí en varias ocasiones, pues es definitivamente el más pluricultural del país y que tiene un número muy importante de comunidades indígenas, ¿no? Hablábamos de cifras de 4,000 comunidades indígenas a lo mejor identificadas o reconocidas formalmente, pero que posiblemente sean en realidad cerca de 10,000. Entonces, desde el ámbito de la Fiscalía General del Estado, una institución de procuración de justicia que se encarga de investigar los delitos, perseguir los delitos, pues resultaba un poquito complejo entender de repente que un tribunal nos ordenara, entre otras cosas, suspender, por ejemplo, una investigación o un proceso, en virtud de que la investigación que se estaba realizando era en relación a un caso que había sido ya resuelto, ¿sí?, en un sistema normativo distinto. Un caso que había sido resuelto en una comunidad, por una asamblea y en base a los usos y costumbres que pudieran darse en determinada comunidad. Por supuesto, en la tarea de procurar justicia y con la intención de identificar conductas típicas y antijurídicas, pues costaba trabajo, ¿sí?, vislumbrar que con otra visión, con otra cosmovisión respecto de la solución de conflictos, una determinada conducta había sido ya juzgada, ¿no?, e incluso sancionada. Entonces, mi primer acercamiento con la Sala de Justicia Indígena se dio en esos términos, ¿no? Advertir o ver que conductas que estábamos nosotros investigando, pues resulta que habían sido ya de alguna manera o derivaban de
de conflictos que habían sido resueltos. Desde una visión de un sistema normativo central, pues eran evidentemente conflictos que nosotros enmarcamos, ¿sí?, en la materia penal, pero que las comunidades, al menos en su gran mayoría, no la distinguen en alguna, o no la ubican en alguna materia, o el conflicto no lo ubican en alguna materia en particular, ¿no?, con una visión un poquito más amplia de lo que es el conflicto en la comunidad, pues resuelven la problemática a partir de sus propias reglas, basadas generalmente en usos y costumbres, y con una cosmovisión distinta, más de comunidad y en el juzgamiento, que la que tenemos en el sistema normativo central, pues habían dado una solución, muchas veces incluso a la luz o con la visión de un sistema normativo central, una formación de un sistema normativo central más eficaz. O sea, incluso desde la visión con la que nos formamos los abogados, podíamos ver que la solución y el proceso y la solución que se había dado a un determinado conflicto podía ser incluso más eficaz que la que nos da la norma con la que nos formamos como abogados, ¿no? Entonces, eso llamó mi atención. De alguna manera, comentaba yo con mi colega, el presidente de sala, pues que en aquel momento escuchaba yo por primera vez de la sala indígena, también escuchaba por primera vez de su nombre y un poquito con molestia, y decía yo, bueno, magistrado Cordero, ¿de qué se trata? Voy a platicar con él. No entendía, ¿no?, los criterios que se estaban aplicando en la sala, lo veía como un impedimento al trabajo que estábamos haciendo nosotros en la Procuración de Justicia, y debido a la ignorancia, por supuesto, en relación con este tema, ¿no? Así nos involucramos un poquito en términos generales, sin saber en ese momento que unos años después me iba a tocar la fortuna. En un primer momento no valoré, al contrario, sufrí que me designan magistrado integrante de la Sala de Justicia Indígena. Les cuento rápido también que en Oaxaca el modelo, y ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, sí, que se aceptó es construir una Sala de Justicia Indígena que al mismo tiempo es sala penal, tratando de ser eficaz también en los recursos o en los limitados recursos que tiene el Poder Judicial en el estado de Oaxaca, y todavía sin aventurarse a tener un diagnóstico de qué tantos asuntos iban a conocer en la Sala de Justicia Indígena, se decidió en su momento, al crear la Sala de Justicia Indígena, que la integración de la Sala de Justicia Indígena al mismo tiempo se iba a encargar también de los temas, de un tema penal. Entonces, al mismo tiempo de ser una sala penal, es una Sala de Justicia Indígena. Entonces, entendí ahí la justificación de por qué me integran a la Sala de Justicia Indígena, a pesar a lo mejor de no tener, por supuesto, la experiencia que sí tenían los compañeros que ya integraban la sala, pero con esta idea de que, de acuerdo a mi perfil y a mi expertise, pues podía yo hacerme cargo de la parte penal de la sala. Pero como el funcionamiento de la sala es colegiada, pues irremediablemente me iba a tocar conocer también de los asuntos, obviamente, indígenas, ¿no? Y eventualmente, pues nos fuimos, obviamente, empapando, digamos, ¿no?, de los temas de justicia indígenas, a través, insisto, de la dirección por la presidencia de la sala, por parte del magistrado Cordero. Y quizá esta parte también, ¿no?, de la expertise en materia penal, pues generaba también un sesgo en relación con cómo ver o cómo aceptar, digamos, la solución de los asuntos en las comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de conductas que desde mi formación yo advertía como marcadas en el ámbito penal, ¿no? Porque el conflicto que se puede dar en una comunidad, si lo vemos desde la visión de un sistema central normativo, pues puede ser de distintos temas, ¿no? Puede ser familiares, civiles, agrarios, laborales, ¿sí? Aunque principalmente, al menos en nuestra experiencia, han sido penales, ¿sí? Y entonces, pues bueno, esta fue, digamos, mi experiencia inicial con la que yo me incorporo a la Sala de Justicia Indígena, pero pues quiero compartir con ustedes también cómo es que previo a mi integración en la sala, que se da en el año 2021, pues ya llevaba pues algunos años de operación la sala, ya con una experiencia, incluso con una evolución, ¿sí?, importante en relación a cuando inició.
respecto de criterios incluso, y también de la dinámica y de la estructura, digamos, con la que se trabaja, ¿no? Entonces, algunos datos generales que también creo importante compartir, algunos de ellos incluso han sido ya mencionados por diversos ponentes durante el Congreso, únicamente los reitero para efecto de contextualizar la necesidad de el Poder Judicial del Estado de Oaxaca de crear su sala de justicia indígena. En México existen 68 pueblos indígenas, además del pueblo afromexicano. También es el país de América Latina, México, con más población indígena. Con datos del INEGI de 2015 estamos hablando de más de 25 millones de personas y que representa más o menos el 21.5% del total de la población en México. Y Oaxaca en particular es un estado en cuyo territorio coexisten también, como se ha señalado ya aquí en el Congreso, 16 culturas diversas, ¿no? Más la afro-mexicana, y tenemos también una organización municipal compleja. Tenemos 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por sistemas normativos internos. Ojo, porque el hablar de sistemas normativos internos reconocidos o identificados en Oaxaca es hablar de reconocer la regulación en las comunidades indígenas, pero en materia electoral, que es un tema importante, que fue de las primeras cosas que a mí en mi inicial integración en la Sala de Justicia Indígena me confundía, y que hoy en día veo incluso de repente alguna cierta confusión, ¿no? Hay un reconocimiento de sistemas normativos internos específicamente, sí, a los usos y costumbres en materia electoral, es decir, en la designación de sus autoridades. Estamos hablando de 417 municipios de los 570 que hay en Oaxaca, eligen a sus autoridades a través de usos y costumbres, así reconocidos oficialmente por la Federación y por supuesto por el propio Estado de Oaxaca. Pero el tener identificado un sistema normativo interno en una comunidad en materia electoral no implica necesariamente que tenga también un sistema normativo interno en cuestiones de justicia, ¿no? que es el tema que en este caso mayormente nos interesa. Esto llevaba a que incluso fuera el Tribunal Electoral el que asumía la competencia no solamente en temas estrictamente electorales, sino precisamente en cuestiones que iban más genéricas, digamos, de justicia en el Estado, sin tener la especialidad o la intención que con esa especialidad se hubiera creado, porque evidentemente el Tribunal Electoral estaba diseñado para dirimir controversias del orden electoral, ¿sí? Pero ante la inexistencia en aquel momento todavía de un tribunal de justicia indígena, pues era quien asumía esa competencia. Bueno, aquí algunos de los comunidades, algunas de los en el estado de Oaxaca, cómo están distribuidas, pues que ustedes ya conocen, que también hemos platicado acá, ¿no? Hablamos de Izcatecos en Santa María de Escatlán, Chinantecos en San Bautista Valle Nacional, entre algunos municipios, Zapotecos en Juchitán, que es mi tierra, en el Istmo de Tehuantepec, Huaves en San Mateo del Mar, Chontales en Santa María de Catepec, Zapotecos también en los valles centrales, en poblaciones como Sachila, en la Sierra Sur, Tacuates de Santa María, Zacatepec, Chatinos en Santiago y Aitepec. Y bueno, como hemos comentado ya, pues evidentemente con una ocupación incluso en el territorio del Estado prácticamente completa. Y bueno, ya también reiteradamente hemos hablado o conceptualizado el pluralismo jurídico durante el Congreso, especialmente este concepto del maestro Adelfo Regino, que señala que implica la coexistencia de dos o más sistemas normativos en el contexto de la organización estatal. Es la base para la construcción de sociedades respetuosas de la pluralidad política y la diversidad cultural, ¿no? Este concepto que establecido también en la propia Constitución, en el artículo 2, pues ya nos va llevando de alguna manera, identificando el contexto que tenemos en el país, especialmente en el estado de Oaxaca, pues a que nos habíamos incluso tardado para que el estado oaxaqueño tomara la decisión a través del Poder Judicial de
construir, ¿no?, una sala de justicia indígena. También nos dice José Francisco Cali, sí, que es un relator de la Organización de Naciones Unidas, que no hay que temerle al reconocimiento del Estado pluricultural. No es un sistema antagónico, ni se habla de separatismo, se trata de reconocimiento. ¿Sí? Qué palabra tan importante, ¿no? Se trata de reconocimiento, de eso se trata, identificar y entender que existen diversos sistemas normativos, ¿no? No solamente hay una pluriculturalidad, sino hablamos de un pluralismo jurídico específicamente, ¿sí? Y que en la medida en que identificamos pues una diversidad en las comunidades, pues evidentemente habrá una diversidad de culturas y habrá una diversidad también de organización normativa. Algo también aquí rápidamente que comento, de alguna manera también ya se había adelantado, precisamente el magistrado Cordero creo les platicaba un poquito también de esta ruta histórica, ¿no?, en el enfoque pluricultural que hemos venido teniendo no solamente en nuestro país, sino pues a nivel mundial, diría yo incluso, ¿no? Desde los años 90, ¿no?, desde 1990 con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, hasta las reformas constitucionales que se han venido dando, las reformas en nuestra constitución local en el estado de Oaxaca, la muy importante reforma de 2001 al artículo 2 de la Constitución, la reforma en materia de derechos humanos en 2011 también a la Constitución, sí, por supuesto la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de 2018, ¿no? Todo esto nos va llevando, ¿no?, en el marco normativo local y también internacional, ¿sí?, a esta necesidad de reconocimiento por parte del Estado mexicano a la pluriculturalidad y al pluralismo jurídico específicamente, y a identificar esta necesidad de generar o crear instituciones desde el Estado central también que convivan, ¿sí?, que convivan de manera directa, como se ha manejado, de manera horizontal, como se ha platicado en el Congreso, con estos diversos sistemas normativos. Y bueno, especialmente el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a partir de todo este contexto y estos antecedentes, decide finalmente en el año 2015 tomar una iniciativa en ese momento vanguardista, todavía hoy, ¿no?, la decisión que también toma el Poder Judicial del Estado de México, también vanguardista, ya además con mayores conocimientos, ¿no?, que con los que nos tocó iniciar en el estado de Oaxaca hace 8 años, de crear una sala de justicia indígena. Oaxaca toma la decisión en el año 2015 a través de una reforma que se da en diciembre de ese año a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Oaxaca. Se pretendió de diversas formas, incluso desde aquel momento y a la fecha se ha pretendido y se han hecho algunos esfuerzos, pero no se ha conseguido, ¿sí?, tener una reforma más contundente desde la propia Constitución local. Pero bueno, nos alcanzó para que en ese año se pudiera, a través de una reforma a la Ley Orgánica, ¿sí?, crear la Sala de Justicia Indígena, al adicionar en la fracción quinta del artículo 23 de nuestra Ley Orgánica la creación de la Sala de Justicia Indígena y su ámbito de competencia. En consecuencia de esta reforma, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobó la instalación de la Sala de Justicia Indígena finalmente en una sesión extraordinaria el 25 de enero del año 2016. Y como consecuencia de esta instalación, formalmente la Sala de Justicia Indígena inició funciones el 1 de marzo del año 2016 con una integración colegiada de 3 magistrados, 2 magistrados varones, una magistrada mujer. Insisto, como lo comentaba, reitero, que al mismo tiempo de asumir la competencia como sala indígena, sí, también les tocaba ver asuntos en el ámbito penal. Y entonces así se crea lo que es hoy en día la quinta, la Sala de Justicia Indígena y al mismo tiempo quinta Sala Penal colegiada. Entonces podemos ver que el acceso a la justicia para los indígenas tiene 2 formas, ¿no? La que le otorga su propio pueblo o comunidad, su justicia realmente, ¿sí?, su propia justicia, y la que brinda el Estado. El hecho de convivir
en un mismo territorio, en una misma conformación política, pues nos hace pues tener esta necesidad, ¿sí?, de reconocer, ¿no?, las distintas formas de justicia. Creo que el esfuerzo del Estado mexicano en los últimos años precisamente va encaminado todavía a este término tan importante, ¿no?, reconocimiento. Creo que eventualmente, eso esperamos, iremos evolucionando incluso en ese concepto que puede llegar a algo que sea incluso más allá que el mero reconocimiento. Pero la creación de este tipo de instituciones, ¿sí?, la instauración también de determinados criterios que se han venido asentando, pues creo que van poco a poco, paulatinamente, caminando en ese sentido, ¿no? Primero, un reconocimiento y una convivencia entre los sistemas normativos, ¿sí?, un reconocimiento mutuo, digámoslo así, entre estos, en el entendido que eventualmente esta convivencia de sistemas normativos nos llevará a, en algún momento, como ha sucedido, a algún conflicto, ¿no? En las distintas cosmovisiones y en la distinta regulación existe esta necesidad de reconocimiento, pero al mismo tiempo la posibilidad eventualmente de alguna diferencia que de alguna manera tiene que ser también dirimida, ¿no?, entre los sistemas normativos. Entonces, de ahí la importancia también de las instituciones, que si bien con la ventaja de que se crean desde el ámbito del sistema normativo central, pues la intención es que quienes estén a cargo de dichas instituciones tengan los suficientes estudios, el suficiente conocimiento para poder interactuar de una manera realmente pareja, ¿no?, con estos otros sistemas normativos, porque no solamente va a ser el reconocimiento, ¿sí?, a estos, sino eventualmente también dirimir los conflictos que puedan surgir entre estos distintos sistemas normativos. ¿Cómo trabajamos en la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca? Les decía, con 3 magistrados, un magistrado presidente y 2 magistrados integrantes, ¿sí?, con un diseño de actuaría, especialmente porque las notificaciones evidentemente puede ser de manera distinta, digamos, a la notificación del sistema normativo central, ¿sí? Se requiere también de algunas veces del apoyo pericial, ¿no?, de antropólogos o de sociólogos que identifiquen también precisamente el tipo y modelo, por decirlo, o darle alguna denominación a cada una de las comunidades en sus sistemas normativos. Trabajamos con una composición, si bien un poco diferente, sustancialmente pues respetando, digamos, la manera y el organigrama con el que funciona el Poder Judicial y especialmente el Tribunal Superior de Justicia, es decir, con un esquema de apoyo a los magistrados de secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, analistas y oficiales administrativos, ¿sí? Con esta intención de atender puntualmente y en los tiempos contundentemente las solicitudes, ¿no?, las demandas de parte de las personas o miembros de las comunidades indígenas o de las propias comunidades indígenas. La verdad es que lo ideal, y así lo advertimos nosotros en los magistrados, al menos en la sala indígena, es que se pudiera tener una sala exclusivamente para el tema indígena. Y le digo lo ideal porque también paulatinamente han ido incrementando el número de asuntos que llegan a conocimiento de la Sala de Justicia Indígena, y evidentemente pues también va resultando pues poco a poco insuficiente también el personal dedicado al trámite, digamos, de estos asuntos. Pues además la conformación o el modelo, más adelante también voy a detallar un poquito más, sí, que tenemos en la Sala de Justicia Indígena, es de primera instancia. Es decir, si bien es una sala de segunda instancia, integrada por magistrados, que somos jueces de segunda instancia, el trámite en relación
con estos temas, pues los atendemos nosotros en primera instancia, ¿no? No es un instancial, de hecho, porque no existe una siguiente instancia. Entonces, una vez que nosotros sentenciamos, pues el medio de impugnación correspondiente pues solamente es el amparo directo, ¿sí? Porque no tenemos, digamos, otra instancia constituida para ello, ¿sí? Bueno, aquí unas reglas generales del procedimiento, ¿sí? Algo que también ya se había comentado y únicamente reitero, es que en virtud de que solamente contamos con la normatividad local en relación con el funcionamiento de la sala indígena, con esta reforma a la ley orgánica, pues evidentemente no tenemos normado pues un proceso. Entonces, ¿qué hicieron en su momento y qué hemos venido haciendo los magistrados que integramos la sala de justicia indígena? Pues diseñar un proceso pues en base a lo que debe ser un debido proceso, ¿no? Es decir, existen suficiente marco, digamos, normativo internacional e incluso local, criterios además también ya reiterados, para identificar qué es lo que implica un debido proceso en cualquier materia. Y entonces así es como se diseñó pues un proceso para la sala de justicia indígena, ¿no? ¿Qué debe tener en términos generales? Pues bueno, pues de entrada, pues una petición, una demanda, una exigencia, ¿sí? de una parte, ¿sí? Evidentemente la oportunidad de contestar, ¿sí? De otra parte, ¿sí? La fijación de la litis por parte del propio tribunal y eventualmente la oportunidad de las partes de un periodo de desahogo de pruebas o de instrucción incluso previo al desahogo de pruebas, es decir, las pruebas que puedan presentar, ¿sí? Y las pruebas que pueda recabar el propio tribunal con la intención de un periodo también de desahogo probatorio que concluye con una oportunidad de alegar, ¿sí? Por las partes y finalmente el dictado de una sentencia, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, no tenemos definido un proceso, lo ideal sería tenerlo definido, yo creo, pero evidentemente ante esta inexistencia de la normatividad del procesal adjetiva, pues se definió con estas reglas generales que, dicho sea de paso, pues han soportado, digámoslo así, pues diversos amparos, ¿no? Como ustedes podrán imaginar, las partes que en determinado momento se ven afectadas o, por ejemplo, en una sentencia no les es favorable, pues han acudido a través del amparo y han exigido y han reclamado precisamente el hecho de que no exista la determinación de un proceso, ¿no? Hasta el momento, ¿sí? Ha soportado una infinidad de amparos el proceso porque está basado en esto, ¿no? En reglas generales del debido proceso, ¿sí? En esto se basa el proceso. No tiene tiempos específicos, no hay plazos específicos, los vamos definiendo nosotros a través también de reglas, supletoriamente, digamos, a este marco normativo así genérico, y ya en temas más específicos, como por ejemplo una notificación o algunos términos para los requerimientos y demás, hacemos uso del Código Procesal Civil del Estado de Oaxaca, ¿sí? Y con ello hemos conformado, o se ha venido conformando, ¿sí? Desde el origen de la sala y puliendo, digamos, poco a poco, pues un proceso, ¿no? Un proceso que se basa, insisto, pues en reglas genéricas del debido proceso, ¿no? En el entendido también que resulta, pues a veces muy casuístico también, porque de una comunidad a otra también existe pues, una diversidad, digamos, de culturas y también de sistemas normativos, ¿no? No es lo mismo una comunidad en una región que otra, y a veces pues eso también implica que nosotros vayamos ajustando caso a caso el propio proceso. Con esta misma base general que tenemos tratado de respetar siempre, con esta visión del debido proceso en un del sistema normativo central, pero ajustándonos a veces, sobre todo en cuestiones de tiempo y algunos otros ajustes que se van considerando necesarios hacer en cada caso. Otra de las cuestiones que la sala, a partir también de su instauración, ha venido definiendo es que no solamente había la necesidad de establecer un proceso, sino que también eventualmente durante el proceso, pues hay que también convivir con decisiones de otras instituciones, ¿sí? Del sistema normativo central. Yo les platicaba como ejemplo las instituciones de procuración de justicia.
¿no?, que es quizá el número de asuntos que más llegan a la sala, están relacionados con temas de carácter penal o que para el sistema normativo central son de carácter penal, y por supuesto hay una intervención directa de las fiscalías, ¿no?, de los ministerios públicos o de los propios jueces de control. ¿Sí? Entonces, en esa necesaria convivencia con estas instituciones, pues era también a veces urgente tomar decisiones desde la Sala de Justicia Indígena en relación con decisiones o procesos en marcha de esas otras instituciones. ¿Sí? Entonces, se consideró también, en base a este marco normativo genérico, ¿sí?, que la Sala podía dictar medidas cautelares, no solamente en favor de quien demanda o quien solicita se reconozca un derecho en la Sala de Justicia Indígena, sino también en relación con la parte que, digamos, se ve desfavorecida con una determinada decisión en una comunidad, ¿no? Se generaron diversos precedentes en ese sentido, con esta visión, ¿no?, que a veces es distinta, digamos, a lo que por lo menos en un proceso penal, ¿no? Es tanto como decir, voy a dictar medidas de protección, ¿sí?, a la víctima y también al imputado, ¿no?, en materia penal, ¿sí? Aquí voy en relación con el proceso, incluso a suspenderlo en caso de ser necesario, pero tomando decisiones también provisionales durante este proceso que cautelen, ¿sí?, a los sujetos que están en este momento en el proceso. ¿Sí? Puedo poner algunos ejemplos en algún asunto en el que en una comunidad la asamblea determinó por una falta que consideraron grave, pues ordenó la salida de la comunidad de una familia completa, ¿no?, que ellos se consideraban desplazados, ¿no? Ellos se consideraban víctimas, desplazados, pero para la comunidad ellos eran los infractores, ¿sí? Y por el tipo de falta, digamos, que realizaron, toman esta decisión de expulsarlos de la comunidad, y evidentemente ellos, al sentirse víctimas, pues acuden al sistema normativo central, presentan sus denuncias correspondientes, acuden a derechos humanos, etcétera, etcétera, porque evidentemente sí se encuentra también en un estado de vulnerabilidad, ¿sí?, a partir de una decisión de la propia comunidad, porque no es sencillo aceptar que tu comunidad, ¿sí?, decida expulsarte, porque eso implica que tienes que buscar otro lugar en donde vivir, cómo subsistir, ¿no? Entonces, es ese tipo de asuntos, por ejemplo, ¿no?, que son complejos, muy complejos, en donde a partir de la solicitud correspondiente, en este caso de la autoridad de la comunidad, ¿sí?, que a partir de las decisiones que toma las instituciones del sistema normativo central, en este caso la fiscalía, quienes hacen una imputación, eventualmente hubo una orden de aprehensión, los vinculan a proceso, etcétera, ¿sí?, la Sala de Justicia Indígena suspende el proceso como medida cautelaria, pero al mismo tiempo tiene que ver cómo auxiliar, ¿sí?, en cautela, ¿sí?, tanto a los solicitantes de la comunidad, ¿sí?, que a quienes se les vinculó a proceso, pero también a quienes fueron expulsados y son los infractores en la comunidad, pero que para efectos de la institución de procuración de justicia son víctimas, ¿no? Entonces tienen que tomar decisiones importantes, digamos, en ese momento en el proceso en relación a la cautela para estas personas, ¿no? En este caso recuerdo algunas medidas en relación a que el Estado se hiciera cargo de darles un espacio fuera, evidentemente, de la comunidad, para que pudieran tener un techo, apoyarlos en alimentos y en algunas otras necesidades, ¿sí?, en tanto el proceso avanzaba y se determinaba si se reconocía la decisión de la asamblea, que tuvo un final feliz, tardó muchos años, pero este asunto en la propia comunidad y a partir de la gestión de otra comunidad vecina lograron ahí un acuerdo que culminó finalmente en la reintegración de la familia a su comunidad, pero después de muchos años en que las instituciones del Estado no pudieron servir para solucionar ese conflicto, es decir, ni la fiscalía, ni los tribunales en ese momento, y ni siquiera la intervención de la Sala de Justicia Indígena había podido, digamos, y las gestiones políticas, porque además estos temas
se convierten eventualmente también en asuntos con injerencia política, evidentemente. Se vuelven mediáticos, existen ahí críticas al Estado, intervención de las áreas del Ejecutivo correspondientes y convierten en asuntos muy complejos, ¿no?, en su solución. Afortunadamente en ese caso en particular pues hubo finalmente una solución correcta, ¿no? Y bueno, me voy acercando al final de la charla. Les decía, yo adelantaba hace un rato ya también cómo estaba conformada el proceso en la sala, a partir de la admisión, digamos, de la solicitud de la demanda de la comunidad indígena o de la persona que pertenece a una comunidad indígena, proceso de instrucción y desahogo probatorio, alegato, sentencia, y después un proceso de ejecución de la sentencia, que ha sido, al menos en nuestro caso, en Oaxaca, también muy complejo. ¿Sí? Eventualmente el dictado de la sentencia en este tipo de asuntos, en el que se requiere la colaboración de otras instancias del Estado de Oaxaca, pues dificulta a veces la ejecución, porque aunque el tribunal evidentemente vincula a estas instituciones para que auxilien a la ejecución de la sentencia que se está aplicando, pues las instituciones también, como me ocurrió a mí en su momento con la Fiscalía, pues a veces desconocen o no están de acuerdo o impiden y realmente bloquean incluso pues la competencia que tiene la propia Sala de Justicia Indígena, o simple y sencillamente derivado de una cosmovisión distinta, consideran violatorio de derechos humanos la decisión de la Asamblea que está reconociendo la Sala de Justicia Indígena, y demeritan tanto la decisión de la comunidad como desde el ámbito jurisdiccional la decisión que está tomando el tribunal. Entonces, en la práctica ha sido un tema que pues ha costado, digamos, trabajo, ¿no? Y tenemos ahí algunas sentencias ya dictadas en las que se nos complica, digamos, su ejecución, ¿sí? Bueno, algo que creo que es importante también dentro de la conformación del proceso que nosotros reconocemos el amicus curiae, hemos llevado a cabo el amicus curiae como una figura que consideramos indispensable para un procedimiento de esta naturaleza. Yo sé, nos han platicado aquí en el Estado de México que tienen esta figura incluso para algunas otras materias, no solamente en la materia de justicia indígena. Me parece muy interesante. Nosotros en Oaxaca sí lo tenemos para esta materia, lo hemos hecho, y que pues ha tenido, digamos, resultados positivos, ¿no? Y por eso lo tenemos como algo importante también ahí en apoyo al proceso que llevamos en la Sala de Justicia Indígena. Sí, pues evidentemente a quienes podemos considerar nosotros partes en un juicio indígena, pues puede existir una persona interesada, la parte demandada a la que se le exige también el cumplimiento o alguna prestación, los ayuntamientos, ¿no?, las agencias municipales, las autoridades, ¿sí? Cualquier persona indígena, ¿sí?, o un sector de una comunidad, o incluso la comunidad representada por sus autoridades, son a quienes le damos el reconocimiento de parte que tenemos nosotros en nuestros procesos en la Sala de Justicia Indígena, ¿no? Entonces, pues la idea, y con esto concluyo, de la conformación de la Sala de Justicia Indígena, pues es otorgar un acceso directo a la justicia, ¿sí?, a las comunidades indígenas, a esta otra justicia, ¿sí? Insisto, y eventualmente vamos entendiendo que tienen las comunidades indígenas su propia justicia, basada en su propio sistema de normas, con otra cosmovisión, es decir, no necesariamente escritas, no necesariamente de la misma forma en la que las tenemos constituidos nosotros, pero que resuelven de manera eficaz su conflicto, ¿sí? Que les da la oportunidad de vivir, digamos, de manera ordenada y en paz, ¿sí? Pero que pues eventualmente les puede generar un problema, un conflicto en la interacción con las instituciones del Estado central, ¿sí? Y entonces, pues ojalá que no tuviera que ser así, pero requieren a veces este reconocimiento, y para ello las instituciones del Estado central, ¿sí?, que
se están creando como los tribunales de justicia indígena, que puedan dar este verdadero acceso a la justicia, ¿sí? Reconocimiento a sus justicias implica acceso a la justicia en un sistema del Estado central. Y bueno, cuestiones genéricas que de alguna manera comentaba, ¿sí? Y especialmente con esto ya concluyo, la competencia que se tiene en la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca en relación con resoluciones emitidas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, por las asambleas de las comunidades, inconformidades también que se presentan con motivo de modificaciones a los sistemas normativos, inconformidades también que se suscitan entre ayuntamientos, agencias municipales, núcleos rurales y autoridades comunitarias de los pueblos indígenas. Algunas veces están relacionadas con temas incluso de carácter administrativo financiero, ¿sí? Pero que desde el derecho también a la autodeterminación, ¿sí? Pues implican la necesidad de un reconocimiento también a este derecho, ¿no? Inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es más o menos el ámbito de competencia. No cambia, ahí está. ¿Sí? Marco normativo de los que se he venido hablando, pues obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución propiamente de Oaxaca, la Ley de los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, por supuesto la Corte Interamericana y diversas resoluciones, la Declaración de las Naciones Unidas, todo este marco normativo, incluso en decisiones ya de la propia Corte Mexicana y de la Corte Interamericana también, de la que ya se les ha venido hablando, ¿no? Y aquí nada más un dato genérico respecto del primer asunto o primer juicio ya que se promovió en el tribunal, ¿sí? Un asunto que quedó, digamos, ya en la historia como el primer caso que conoció la sala, y algunos casos emblemáticos, digamos, el de Xochitlahuaca, del que ya platicó en la mañana el magistrado Cordero, el de Santiago Progreso, que es el que yo les venía platicando, y que en relación con este desplazamiento, en relación con una familia, el caso Xochitlán, últimamente, y entiendo que mañana les van a platicar específicamente de este caso, Tlazoyaltepec, que también es un asunto recién salidito del horno la sentencia, que también generará, ya está generando algún tipo de controversia, emitida también por la sala, que tiene que ver con el reconocimiento a una decisión que toma la comunidad, que desde la cosmovisión del Estado central puede parecer excesiva, ¿no? No les platico mucho del caso porque se los van a platicar mañana, pero les van a dar un poquito más de detalles, pero que pone a la Sala de Justicia Indígena otra vez, ¿no?, en el tema de debate, en un caso que muy probablemente, creemos nosotros, va a llegar seguramente a la Corte, ¿sí? Y con este dato concluyo, ¿no?, algunos números. 2016, cuando se inicia la Sala Indígenas, se recibieron únicamente 8 demandas, después subimos a 15, a 50, después tuvimos ahí un bajón, 29, 33, en 2021 59, este año con cierre 30 de noviembre llevamos 45, yo creo que vamos a estar terminando más o menos igual que el año pasado, con cerca de 50 o un poquito más de asuntos iniciados en el año, y son ya pues más de 350 asuntos, de los cuales se han dictado ya más de 100 sentencias que están, algunas de ellas ya cumplidas y algunas en proceso también de ejecución. Pues con eso espero haberles dado un panorama que sea muy genérico, con el tiempo que tenemos, de cómo está constituida, cómo trabaja la Sala de Justicia Indígena en el estado de Oaxaca, también con la intención seguramente de poder poco a poco también intercambiar experiencias con las salas de justicia indígena en el Estado de México, que también por la complejidad del Estado de México seguramente tendrán experiencias, algunas similares, algunas distintas a las que hemos tenido nosotros, y que pues eventualmente compartiremos seguramente para sumar en estas salas y convertirnos en referencias, porque no dudo que eventualmente, y esperamos en corto plazo, los poderes judiciales en el país
entenderán la necesidad de crear e integrar sus propias salas de justicia indígena. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, magistrado. Extraordinaria forma de resumirnos la función de la sala que usted también dignamente integra. Finalmente, a partir de esta experiencia en la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, nos hace referencia prácticamente a que esa es la forma o la creación de estas salas especializadas en el conocimiento de asuntos relacionados con los pueblos originarios, es la forma en la que el Estado responde a la demanda de justicia de estas comunidades. Esto creando esos tribunales especializados que deben de constituirse y deben de tener siempre la visión de ser garantes de los derechos de los pueblos, comunidades, de las personas originarias, de los pueblos originarios y desde luego también de los pueblos afromexicanos. Finalmente también debemos de considerar que el ser garante de esos derechos humanos implica un conocimiento muy completo de saber cuál es la cosmovisión específica de ese pueblo, de también conocer tratados internacionales, conocer los precedentes, conocer resoluciones a nivel internacional que hayan emitido los tribunales regionales de derechos humanos. Y que esto precisamente implica el que pueda haber diálogos entre todos esos tribunales, diálogos de tribunales a nivel internacional y, ¿por qué no?, como lo mencionábamos, los diálogos entre las salas especializadas ahora en el tema de justicia indígena de Oaxaca y del Estado de México, que podamos intercambiar esas experiencias, intercambiar los razonamientos y fortalecerlos, que de eso se trata precisamente, el que podamos ofertar una justicia amplia, una justicia que pueda ser materializada a esas personas que así lo esperan y que así lo demandan para los pueblos. Y desde luego también que tenemos una obligación más, el que podamos ser tribunales que validen las determinaciones emitidas por las comunidades de esos pueblos a través de sus sistemas normativos. Esto considerando la determinación o la libre determinación de los pueblos y su autonomía. Importante trabajo, desde luego, y una exigencia para quienes integramos estas salas de estarnos documentando constantemente, de conocer, de inmiscuirnos en la forma en la que se organizan estas comunidades, de entender su cosmovisión y que el mencionar que no obstante de que somos salas creadas a partir de un derecho central, también somos servidores públicos que estamos ocupados de poder garantizar ese acceso a la justicia de manera plena. Y esto considerando desde luego ese sistema normativo especial que ellos tienen. Algo que comentaba el magistrado en la mesa que tuvimos de trabajo, tendremos que considerar que los tiempos de la justicia para resolver las situaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no son los mismos tiempos que para el Estado. Tenemos que flexibilizar la impartición de la justicia, desde luego, tenemos que romper con el parámetro del formalismo que en muchas ocasiones seguimos teniendo en un Estado central y considerar que hay otras formas, hay otros tiempos y otras maneras de resolver de manera más pronta, de manera más efectiva, o puede ser que también podemos considerar que no es tan pronta esa justicia, como lo mencionaba, que 10 años. Sin embargo, estoy segura que esa resolución que pudieron asumir las dos comunidades es una resolución que resuelve de fondo ese problema y que lo que hubiera podido resolver el Estado a través de sus instituciones, el validar a lo mejor la expulsión sin considerar alguna otra medida de resolver el conflicto o procesar a la comunidad que impuso esa sanción, definitivamente que lo que iba a hacer es alejar muchísimo más, establecer más barreras entre las personas que fueron expulsadas de esa comunidad y que el conflicto seguía patente, ¿no? Entonces, esto es una muestra de la forma en la que se pueden resolver los conflictos sin considerar que solamente el derecho positivo occidental es el único que tiene la razón, sino abrir el panorama y desde luego considerar esa cosmovisión. Bueno, nos mencionan que por cuestiones de tiempo ya no tenemos espacio para preguntas. Es fascinante todo este mundo, es fascinante descubrir un mundo jurídico nuevo, con otros nuevos horizontes, con nuevas perspectivas y que ojalá en algún momento, como usted lo menciona, esta experiencia de crear salas especializadas se replique en todos los estados del país
para poder seguir contribuyendo a la armonización de estos sistemas jurídicos. Muchas gracias, de verdad, gracias por la magnífica exposición, gracias por el apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca para estar con nosotros y poder compartir estas valiosas experiencias. Muy amable. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por su presencia.